Muy buenas. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Buenos días, Benjamín. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Nada, vamos a empezar hoy el seminario de justificación del nuevo RITE con CIPE. Y bien, la verdad es que es una cosa que es con la nueva versión 2022. Y bueno, la idea de hoy es presentar cómo a través de CIPE-CAMMEP se puede justificar el nuevo RITE, cómo también poder hacerlo con el programa OpenVIE Memoria CTE y el resto de programas que podemos tener que son muy prácticos, como CIPE-TemLoads, qué adaptación hemos tenido, o CIPE-HBAX Hydronics, o incluso como el CIPE-TH Plus, que es el programa normativo para la justificación tanto del H0, H1 como el H4 del código técnico como la certificación energética, pues cómo poder hacer, digamos, o cómo nos pueden ayudar a esa justificación en un momento dado. Entonces, sin más, yo creo que la primera parte que vamos a ver es las novedades de CIPE-CAMMEP y cómo se verifica ese cumplimiento del RITE con CIPE-CAMMEP. Y nada, Gaspar, pues yo creo que es todo tuyo y adelante, cuando tú quieras. No sé si tienes... Muy bien. Paso a convertir presentador. Lo tienes todo tuyo. Perfecto. A ver. Vale. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Sí, se ve el BOE. El BOE. Perfecto. Pues ahí vamos, ¿no? El primer punto que queremos tratar hoy es, como decía Benja, ¿no? Por esa adaptación de los programas de CIPE al nuevo RITE, a esa actualización que ha sufrido el RITE, que sufrió el pasado mes de julio. Y lo primero que quería enseñaros son esos principales cambios que trae el RITE, porque ya decimos, no es un nuevo RITE, sino como una actualización del RITE existente. Lo primero será mostrar CIPE-CAMMEP, que es el programa en el que más peso tiene el RITE, ¿no? Que mejor o que más implantado tiene el RITE desde hace ya mucho tiempo, como bien sabéis. Será mostraros CIPE-CAMMEP cómo integra estos cambios de este nuevo RITE. Y después, pues como decía Benjamín, pues seguiremos con el de memorias y daremos pinceladas de los distintos programas que también sirven para justificar o para documentar ese cumplimiento del RITE. Lo primero de todo, mostraros... Gaspar, perdona, Gaspar, si tenéis dudas, podéis escribir pues en el chat, que no lo hemos dicho, perdona que se nos ha olvidado. Exacto. Iremos respondiendo conforme, si habla Gaspar, yo iré respondiendo, o al revés, entonces vamos a ir respondiendo a las dudas que tengáis, y las que no tengamos, pues lógicamente, como sabéis, tenemos un departamento de soporte técnico que pues, os puede ayudar en lo que no podamos ayudaros nosotros en este momento, ¿vale? Pero vamos, las dudas que tengáis, pues por favor, usad el chat y lo iremos resolviendo. Sí, perdona. Gracias, Benja. Y nada, por eso, antes de ver los cambios implantados dentro de CIPE-CAMMEP y en el resto de programas, pues lo primero sería echarle un vistazo muy rápido a esos principales cambios, ¿vale? El RITE, los cambios que incorpora son sobre todo de parte de redacción, pues cambian algunas instrucciones técnicas, cambian de nombre, cambian valores límite, cambian metodologías. Y los principales de los que lleva implementados CIPE-CAMMEP, ¿vale? Los principales cambios que hemos implementado, pues os voy a mostrar aquí, los tengo comentados. Son sobre todo, este sería el primero, el referente a las temperaturas, un cambio importante, ¿vale? Porque esto afecta al diseño de las instalaciones porque cambiamos las temperaturas con las que vamos a calcular las cargas térmicas de los recintos o las condiciones que necesitamos cubrir de los recintos. Entonces, este primer cambio lo que conlleva es que, aquí lo tenéis, que para el dimensionado de los sistemas de calefacción se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 grados. Esta temperatura ya la teníamos en la anterior versión del RITE, pero la novedad es que para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25. Pasamos de tener 24 a tener 25. Antes nosotros lo que utilizábamos era un valor medio entre esa temperatura operativa que nos propone para verano el RITE de 23-25, utilizábamos 24 como valor por defecto, y lo que hemos hecho ahora dentro de CIPE-CAMMEP es cambiar esa temperatura por defecto de los recintos para el cálculo de cargas de refrigeración a 25, porque ya se especifica, ya se dice, ¿vale? Después os mostraremos cómo el programa nos avisa. Y aquí una cosa muy importante también es el tema de que se hace referencia a la temperatura operativa,
¿vale? La temperatura operativa, sabéis que es la media entre la temperatura del aire y la temperatura de las superficies de nuestro recinto. Este comentario lo hago simplemente porque, como sabéis, también dimensionamos sistemas radiantes, suelo radiante, techo radiante, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ajustar un poquitín la temperatura del aire, que es la que pide el programa, para llegar a esa temperatura operativa de los 25 en verano y 21 en invierno. Tenedlo en cuenta porque el programa no calcula la temperatura operativa, sino que lo que nos pide es la temperatura del aire. No sabe qué sistema de climatización vamos a utilizar. ¿Vale? Esto es importante. Pero por lo menos ya nos avisa de si estamos dentro del rango de temperaturas que o si estamos utilizando la temperatura que el nuevo RITE nos obliga a utilizar para el cálculo de las instalaciones. ¿Vale? Siguiente punto, también importante, es el tema de los niveles percentiles. Este tema, para el cálculo de las cargas de refrigeración y de calefacción, el RITE no especificaba directamente estas condiciones, ¿no? Los niveles percentiles que tenemos que utilizar. Ahora pasa ya a especificarlo. Y aquí tenéis estos nuevos párrafos que incluye el RITE, en el que se establece que para las cargas de invierno se debe utilizar el nivel percentil del 99% anual, ¿vale? Para la temperatura seca. Y para la de refrigeración, para las condiciones, para las cargas térmicas máximas de verano, la temperatura tiene que seleccionarse con un nivel percentil del 1%, ¿vale? Y además nos comenta que para otro tipo de edificios, casos especiales como pueden ser hospitales, museos, etcétera, se tiene que aumentar un poquitín ese nivel percentil al 99,6 en el caso de invierno, es decir, hacerlo un poco más exigente en el caso de invierno y reducir al 0,4% para las condiciones de verano. Hemos hecho una adaptación aquí porque nosotros veníamos utilizando los niveles percentiles estacionales, son los antiguos niveles percentiles que se venían estableciendo creo del 95 y 97,5, ahora son 99, 99,6, y del 5 y 1%, que ahora son 1 y 0,4%. Os mostraré dónde hacemos referencia a estos niveles percentiles, pero aquí el usuario no tiene que hacer nada. Nosotros automáticamente cogemos esas condiciones de los datos climáticos que tenemos del emplazamiento y caso de que el usuario, que vosotros queráis establecer las condiciones de proyecto para vuestro emplazamiento, porque no coinciden exactamente con las que propone el programa, pues tenéis que tener en cuenta que tenéis que seleccionar el 99, 99,6 y el 1 o 0,4%. Eso determina las temperaturas, ¿vale? Después, en la redacción de la memoria del RITE, pues aparecerá el nivel percentil utilizado. ¿Vale? Más cosas. Cambio bastante importante, ¿vale? Afecta, luego lo comentaré con un poquitín más de detalle, ¿vale? Pero afecta al dimensionado de los emisores. Aquí, en este apartado del RITE, el comentario hace referencia a los emisores para calefacción. Ahora nos dice que la temperatura máxima de entrada al emisor para su dimensionamiento es de 60 grados. Veremos cómo se ha añadido una nueva instrucción técnica en la que se establecen también las condiciones para el de verano, para los emisores de frío. Ahora lo comentaré cuando llegue, así veis completo el mensaje. Y otro de los cambios, también que más comentarios ha llevado de esta actualización del RITE, es el tema del aislamiento de las tuberías. Como sabéis, el RITE propone dos metodologías de cálculo para el aislamiento de las tuberías, de distribución de fluidos, un método simplificado y un método alternativo, ¿vale? Hasta la publicación del actual RITE teníamos esas dos opciones, una opción simplificada en base a unas tablas, ¿vale? Y un método alternativo que lo que nos venía a decir era que teníamos que cumplir el 4%, no superar el 4% de pérdidas en la distribución de nuestra instalación, ¿vale? El cambio ahora es que podemos utilizar método simplificado o alternativo cuando queramos, salvo en instalaciones de más de 70 kilovatios, en el que el método simplificado ya no se puede utilizar y debemos utilizar sí o sí el método alternativo, ¿vale? Os mostraré cómo lo hace CibeCAPMEP. Viene calculando ese porcentaje de pérdidas desde la publicación de la primera versión
que incluyó el RITE original, allá por 2008, creo que fue 2007-2008, y os mostraré cómo podemos atacar esta nueva limitación, porque ahora sí que tenemos que darle importancia a ese porcentaje de pérdidas. Antes, como aplicábamos el simplificado, pues era mera información. Ahora es una condición que debe cumplir nuestra instalación si estamos por encima de esos 70 kilovatios, ¿vale? Aquí, Gaspar, perdona, aquí, Gaspar, tenemos llamadas de soporte donde la gente dice, hombre, se crea una red de tuberías gigantesca. O sea, hay que tener mucho cuidado con la red de tuberías que se ponga, ¿no? Porque nos están llegando llamadas a soporte diciendo, es que no me cumple, y diciendo, hombre, no te cumple porque tienes que optimizar o tienes que utilizar los sistemas donde ahora es una parte del diseño importante. Antes era, ponía la coquilla y ya está, ponía el aislamiento, pero ahora es una parte del diseño de la instalación importante y bastante limitante, ¿no, Gaspar? Nos está llegando obras, ¿no? Sí. Durante estos meses y entonces, pues claro, ya no vale decir lo pongo donde quieras tuberías y todo vale poner el aislamiento, no. Hay que optimizar la longitud de las tuberías, ¿no? Es una de las cosas que para lo que está esta Exacto. parte. Ahora, cuando os muestre dentro del programa esta comprobación donde aparece y cómo resolverla, os hago algún pequeño comentario sobre lo que estás diciendo, Benjamín, ¿no? Y es el trazado es vital y cuáles son los factores que afectan a ese cálculo de las pérdidas, ¿vale? Porque mucha gente todavía tiene dudas de qué depende ese flujo de calor que se nos escapa, ¿no? Desde las tuberías. Pues cuando hablamos TIPE-CAMMEP lo mostramos y lo comentamos. Pues seguimos y otro cambio, el que os he adelantado antes, y es el de los emisores, la temperatura de los emisores. Ahora se añade esta instrucción técnica, la 12429, que lo que dice es que los emisores térmicos, ya nos han avanzado antes, se dimensionan para una temperatura de entrada máxima de 60 grados, ¿vale? Tienen que tener temperaturas inferiores a los 60 grados para calefacción. Y para refrigeración, y aquí viene la novedad, tiene que ser superiores a 7 grados, es decir, una temperatura mínima de 7 grados. Antes, el RITE, en este apartado, solo hablaba de los emisores térmicos para calefacción y especificaba que se debían dimensionar para una temperatura media de 60 grados, ¿vale? Ahora habla de máxima a la entrada, de 60 grados. Esto nos reduce. Si antes utilizábamos una caldera de, no sé, por ejemplo, 70-50, pues el agua nos llegaba a 70 grados a los radiadores, pero la temperatura media, al tener un salto térmico de 20, pues era de 60, nos servía esa instalación. Ahora ya no. Ahora, si nos llega a 70 grados, ya no es válida esa instalación. Tenemos que dimensionar, no es que no sea válida la instalación, perdón, tenemos que dimensionar los radiadores para una temperatura máxima de entrada de 60. Esto conlleva sensores más grandes y pues ir utilizando cada vez más esas calderas pues, más eficientes, de baja temperatura, bombas de calor, etcétera, etcétera. ¿Vale? De todas formas, ahora lo veremos también en el programa, donde queda implementada esa comprobación. Y ya por último, cambio que directamente en CIPE-CAMME, pues, porque tenemos los recuperadores, pero tiene más efecto quizá en la parte de memorias, y es la necesidad de recuperar calor en las instalaciones de ventilación, ¿vale? de aire. Hasta ahora el RITE venía exigiendo una instalación de recuperación de calor cuando superábamos los 0,5 metros cúbicos segundo o 1.800 metros cúbicos por hora, y ahora pues se ha intensificado esta exigencia y ahora se reduce ese caudal a los 0,28 metros cúbicos segundo, que vienen a ser eran 1.004 metros cúbicos hora. Es decir, ahora sí nos exige un recuperador de calor con instalaciones un poco más pequeñas, con menos caudal de ventilación, ¿vale? Esto también está recogido dentro del programa de memorias para que en ese asistente que luego os mostrará Benjamín, pues veáis cómo se han ajustado esos valores, ¿vale? Y nada, básicamente estos serían los principales cambios. Ya os digo que hay más cambios de redacción, nombre de instrucciones técnicas, no sé, capítulos, las categorías de los ventiladores también ha cambiado, los niveles de categorización de los ventiladores. Bueno, todo eso lo tenemos incluido siempre que hagamos referencia a ello dentro del CIPE-CAMMEP. Sabéis que al final CIPE-CAMMEP lo utilizamos para dimensionar la instalación, pero también una parte muy importante es generar esa documentación, esa parte de cumplimiento,
y todo lo que gestiona CipeCalmer pues nos redacta de alguna forma esa parte de nuestro proyecto. Pues todos esos cambios aparte están incluidos. Pero quería mostraros los principales, que son los que afectan directamente al diseño de la instalación y que serán los que el programa irá avisándonos, ¿vale? Benjamín, si te parece, paso ya a mostrar dentro de CipeCalmer cada uno de estos puntos, ¿vale? Bueno, el primero que hemos comentado es la temperatura interior de los recintos. Ha cambiado la temperatura interior de los recintos. Aquí no tenéis que preocuparos de nada. Si estáis utilizando los recintos predefinidos del programa, pues ya hemos ajustado esos valores de temperatura, ¿no? A los 25 para cálculo de refrigeración y 21 para cálculo de calefacción, que ya veníamos utilizando. ¿Qué hace el programa? Pues lo único que va a hacer va a ser avisarnos si estamos utilizando condiciones distintas a ellas, ¿vale? Como os decía, los predefinidos no hay problema, pero aquí, si os fijáis, este recinto cocina está utilizando una temperatura de verano de 24, que es inferior a los 25. Esto va a dar cargas térmicas más elevadas, una instalación más grande, la que vamos a necesitar para cubrir esas cargas. Entonces, el programa nos avisa y nos lo indica de esta forma. Ese mensajito que estáis viendo, pues hace referencia a ello. Este recinto de aquí al lado, por ejemplo, es el mismo, pero es que está utilizando el predefinido, entonces no hay ningún problema, ¿vale? No nos avisa, no hace falta que nos diga nada porque está utilizando las condiciones del RITE, ¿vale? Sabéis que dentro de descripción tenéis la posibilidad de utilizar los valores predefinidos. Aquí tenéis lo que os comentaba de los 21, 25 y, a ver, aquí aparece, ¿vale? Temperatura de verano 25, temperatura de invierno 21. Pero si utilizáis valores de biblioteca, pues aquí podéis utilizar lo que queráis. Aquí ya el recinto es vuestro. Vosotros mandáis, si utilizáis algo fuera del rango o fuera de esos valores que especifica RITE, os avisará el programa, ¿vale? Luego, de la temperatura de los recintos, lo que hemos visto es lo de los percentiles. El programa, como os decía, utiliza los datos climáticos que tenemos pues a partir de distintas bibliografías, de una norma, etcétera, etcétera, y lo que utilizamos son esos niveles percentiles, antiguos niveles percentiles estacionales que ahora se convierten a los anuales, del 99, 99,6 y del 1, 0,4%. Esto se especifica en la redacción del RITE porque hay un apartado de parámetros generales. Dentro de ese apartado de parámetros generales, al principio vienen las especificaciones de las condiciones de proyecto y aquí es donde aparece que se está utilizando ese nivel percentil, aquí lo tenéis, nivel percentil para invierno del 99%, ¿vale? Y en caso de las condiciones de verano, pues también para el 1%, ¿vale? Lo tenéis aquí arriba, nivel percentil para verano, 1%. O sea, todo esto resuelto. Si estuviéramos utilizando un recinto, un tipo de proyecto, estuviéramos calculando un proyecto de tipo hospitalario, que sería el especial que permitimos directamente definir dentro de CipeCalmer, esos niveles percentiles cambiarían al 0,4 y al 99,6, ¿vale? Y automáticamente las temperaturas cambiarían para ese mismo emplazamiento, ¿vale? Continuando con los cambios dentro, tendríamos lo de la temperatura de los emisores, ¿vale? Temperatura de los emisores, como os comentaba antes, nosotros teníamos, y la hemos mantenido, una comprobación en las opciones de dimensionado del programa de el valor máximo de la temperatura media del emisor, que os he comentado antes, ¿vale? El RITE antes especificaba que el valor máximo de la temperatura media era de 60. Teníamos que dimensionar los radiadores para 60 grados de temperatura media. Claro, eso ya supuso un cambio porque si antes trabajábamos con un radiador a una temperatura media de 70 grados, tenía un número de elementos, cuando redujimos esa temperatura media a los 60, pues se amplió el número de elementos, ¿vale? Es un criterio de diseño, lo mantenemos, pero ya nos exige esto el RITE. Ahora el RITE da un paso más, ¿vale? Y nos exige que la temperatura máxima a la entrada, lo que os decía, sea de 60, o sea, temperaturas medias todavía inferiores. Si la temperatura de entrada es 60 y la de salida son 50 o 40, pues fijaos, ¿no? La temperatura media, que es la que dimensionamos el emisor, se reduce a los 55, incluso 50 grados, emisores un poco más elevados. Aquí tenéis esta comprobación, la posibilidad de
activar o desactivar todas estas comprobaciones para calefacción y para refrigeración a esa temperatura mínima de 7 que os comentaba también. Y pues un pequeño mensaje de información en el que se hace referencia al porqué de esta comprobación, ¿no? Dónde está recogido en el RITE y el porqué. ¿Que no queremos dimensionar con esto porque no va con nosotros? Ya justificaremos. Desactivamos las opciones y el programa utilizará las temperaturas que le lleguen de los generadores, ¿vale? Si estamos con una caldera de 80, pues nos trabajará sin ningún problema. ¿Que están activas? Que es como vienen por defecto todos los proyectos que se hacen en España. Pues tenemos estos mensajes de información a la entrada de los emisores si no se cumple, ¿vale? En este caso, si os fijáis, tengo un radiador con una temperatura a la entrada de 64,43 y me está diciendo el RITE que no puedo tener esa temperatura. Claro, esto es porque estamos trabajando con una caldera que estará impulsando pues, a 65-70 grados. Pues tendremos que cambiar las condiciones de impulsión de esa caldera. Si nos vamos a 60, con un salto térmico a lo mejor 20, podemos reducir a 10, ¿vale? Podríamos dimensionar la instalación, calcular la instalación de nuevo, se ajustarán los emisores, el tamaño de los emisores a la nueva temperatura, pues caso de ser radiadores, etcétera, pues aumentará el número de elementos y desaparecerá esa comprobación. Ya no tendremos la comprobación porque estaremos cumpliendo esa parte del RITE, ¿vale? A ver, esta parte ya la tendríamos vista. Y dentro de CIPE-CADMET, la siguiente, última, mientras se acaba de calcular la extracción, sería lo que os he comentado del aislamiento de las tuberías. Como comentábamos, el RITE antiguamente nos permitía dos métodos de cálculo, simplificado y el alternativo. Simplificado, las tablas que todos conocéis, tengo tal diámetro, trabajo tal temperatura, tengo que colocarle tal espesor de aislamiento a la coquilla, ¿vale? Y el método alternativo lo que hace es calcular las pérdidas de calor de cada uno de los tramos que compone la instalación y determinar el porcentaje de pérdidas que todas esas pérdidas suponen a nuestro equipo de generación, ¿vale? Y limitarlas a un 4%. No podemos superar el 4% de pérdidas de calor. ¿Qué ocurre? Que ahora eso se nos exige como obligatorio, ese método alternativo para instalaciones de más de 70 kilovatios. Este ejemplo es, nada, son unas cuantas viviendas. Aquí no habría ningún problema en superar ese 4% porque estaríamos dentro del alternativo, ¿vale? Pero si os fijáis aquí en el tooltip que me parece aquí de la caldera, el último parámetro que me muestra es el porcentaje de pérdidas de temperatura. En este caso es un 3,18%, aplicando el método simplificado. El programa, por defecto, aplica el método simplificado para todas las instalaciones, ¿vale? Y coloca esos aislamientos mínimos que establece el método simplificado. Claro, si superamos el 4%, el programa nos avisará. Y en el equipo de producción tendremos un mensaje de advertencia indicando que ese porcentaje de pérdida de temperatura supera el 4%. ¿Cómo tenemos que actuar? Y aquí es lo que comentaba Benjamín antes, ¿no? De que ya estamos recibiendo muchas consultas a través del departamento de soporte que resulta complejo a veces, ¿no? Cumplir esa limitación del 4%, porque si la instalación es grande ya es obligatorio cumplir ese 4%. Como comentaba Benjamín, el trazado, hay que optimizar el trazado. Al final es, cuanta más tubería tenemos, más pérdida de calor voy a tener. Al final, esto lo único que está calculando es el calor que se escapa desde las tuberías hacia el ambiente, ya sea ambiente exterior o hacia el ambiente interior, hacia nuestros recintos. Aunque esas tuberías estén calentando nuestros espacios, se consideran pérdidas de calor de la distribución. Entonces, el programa, como sabéis, nos permite, cuando seleccionamos las tuberías, seleccionar si estamos en el interior o en el exterior del edificio. Eso ya va a implicar un mayor aislamiento para las tuberías que están en el exterior. Si colocamos, aquí tenéis, ¿veis? Aquí el tipo 1 está colocada superficialmente en el interior del edificio y el tipo 2 está colocada superficialmente en el exterior del edificio. Si ayudamos al programa, el programa determinará para todas las tuberías de este tipo en el exterior un aislamiento mayor que para el interior, ¿vale? Pero claro, si seleccionamos un tipo de colocación en el interior y la tubería está por el exterior, el programa nos ayuda y nos advierte, oye, que has dicho que esta tubería va por el interior y está en el exterior.
tenlo en cuenta porque se le está colocando el aislamiento que se le exige a las tuberías del interior. A eso hay que echarle ya mucho ojo, ¿vale? No solo para que nos salga una medición adecuada, sino para que el cálculo de las pérdidas de flujo, pérdidas de temperatura, sea el adecuado. Eso es muy importante. Y después la distribución. Hay que optimizar trazados, hay que reducir al mínimo las pérdidas. ¿Y cómo reducimos las pérdidas? Pues reduciendo la longitud de las tuberías. Si optimizamos el trazado, pues optimizaremos también las pérdidas de calor. Después podremos aumentar aislamientos, podemos editar las tuberías y ampliar el espesor del aislamiento. No sé si tenemos un aislamiento mejor que el que viene propuesto por el programa, que tiene una conductividad térmica inferior, pues podemos modificar la conductividad térmica de ese aislamiento, etcétera, etcétera. Y tened en cuenta que al final de lo que depende este cálculo es, primero, de las tuberías. Primero y principal, las tuberías. El flujo de calor que se pierde a través de las tuberías sale de las tuberías. Entonces, material de las tuberías, aislamiento de las tuberías y diámetro de las tuberías determinarán el flujo de calor. El caudal no es un parámetro que determine las pérdidas. El caudal determina el diámetro y en base al diámetro tendremos unas pérdidas, ¿vale? Digo porque nos llegan consultas y la gente dice, es que reduzco el caudal, pero no me reducen las pérdidas. Es que si la reducción del caudal no implica una reducción de diámetro, las pérdidas son las mismas. O sea, al final tienes un fluido a una temperatura, me da igual la cantidad, tienes un fluido a una temperatura y fuera de esa tubería un fluido a otra temperatura. Y es diferencia de temperaturas, flujo de calor, ¿vale? Entonces, depende de eso, del material y de las dimensiones de la tubería y la temperatura a la que circula, por supuesto. Y también, como estamos hablando de un porcentaje de la potencia del emisor, cuanta más potencia tenga el emisor, pues el porcentaje se verá reduciendo. No siempre podemos actuar, pero es una de las condiciones. Como podemos estar hablando de equipos genéricos, si afinamos y colocamos el equipo de producción con la potencia comercial, pues a lo mejor tenemos un margen ahí que nos viene bien. Si ajustamos a la potencia exacta que necesitan las cargas de los recintos, pues vamos a tener poco margen y ese producto, ese equipo de producción probablemente no exista en el mercado. Tenemos que irnos a un saltito superior. Pues son parámetros de los que son los únicos parámetros de los que depende este flujo de calor, ¿vale? Y de las condiciones del exterior, por supuesto. Al final, lo que os decía, hay un salto de temperatura, las condiciones del exterior y las condiciones de nuestros recintos son las que determinarán el salto térmico desde la temperatura a la que circula el agua por nuestras tuberías, ¿vale? Y dentro de CIPE-CAMMEP, poco más. El tema de la recuperación de calor, ya sabéis que ahora se nos exige a unos caudales inferiores, a 0,28 metros cúbicos segundo o 1000 metros cúbicos hora. Y ya está. A partir de ahí, a CIPE-CAMMEP, pues ya la redacción, sabéis que tenéis aquí todos los apartados, toda la documentación que genera. Aquí están todos esos cambios implementados. Y ahora ya sí, Benjamín, si te parece, hombre, mostramos la parte yo de creo que memoria. antes puedes abrir aquí, si te parece, puedes abrir aquí la justificación del cumplimiento para que veamos que ese documento es el que yo creo que es un poco lo que veamos. Entonces, al final es todo esto que estamos haciendo en CIPE-CAMMEP, al final es un documento y ese documento, pues bueno... Lo tenéis dividido en los distintos apartados que tiene el documento, pero esta justificación del cumplimiento, este primer apartado es el que lo contiene todo, ¿vale? Las exigencias de bienestar, de eficiencia energética y de seguridad. Aquí, pues, como comenta Benjamín, ¿no? Pues toda esta documentación se genera con las condiciones que hemos dicho. Aquí es donde hemos adaptado todos esos cambios que os decía simplemente de redacción, ¿vale? Entonces, cambia el nombre de una instrucción técnica o cambia la numeración del apartado, pues todo eso ya está implementado y está aquí redactado. Y esto, que aquí podemos generar automáticamente a partir de la instalación, es lo que Benjamín nos va a enseñar ahora a hacer con el programa de memorias, que también de lo que consiste es de generar toda esta documentación. Exacto. Nada, hombre, aquí simplemente decir que desde CIPE-CAMMEP aquí tenemos dos opciones. Como de CIPE-CAMMEP podéis pasar, porque tendréis que pasar de alguna forma a la justificación de lo que son los HEs, ¿no? Del código técnico, el H0, 1 y también 4, pasar a nuestro programa CIPE-TELEM H+, que lo veremos un poquito brevemente. Eso se puede hacer, pues, como comentamos siempre, vía BinServer. Se exporta BinServer y a la plataforma ya se encarga de repartir juego tanto a CIPE-TELEM H+, como repartir juego también a
al programa Open Memorias CPE, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? El programa Memorias, como llamamos nosotros cariñosamente, que es el programa que ponemos. Entonces, si te parece, voy a convertirme yo en presentador y voy a ver mi pantalla y confírmame, porfa, si se ve la pantalla ya, Gaspar. Sí, aquí ya veo. Perfecto. Bien, pues nada, la idea es que desde CPKM se ha generado ese fichero, repito, puede ser vía Bin Server, también puede grabarse en un PDF y dice, yo lo tengo grabado en un PDF por lo que sea y ahora veremos las distintas opciones que hay dentro del programa de Memorias para poder verlo, ¿no? El programa Memorias, OpenMe Memorias CPE, es un programa de Bin Server que, bueno, aprovecho para que hemos superado ya los 100.000 usuarios de Bin Server, o sea que es un programa que es una plataforma en la cual ya tenemos más de 100.000 usuarios, eso es bastante reciente, y simplemente comentaros que el Memoria simplemente yéndose a la store de esta plataforma y está logueado, que todo eso no es ningún problema, pues se puede descargar de el Open Memoria CP. O sea, simplemente es el programa de memorias con más prestaciones. Es una cosa que quiero comentaros y bueno, y pues básicamente vamos a ver qué prestaciones son estas, ¿no? Entonces, orientadas hoy principalmente, como es lógico, a la parte de lo que es el RITE. Simplemente decir que aquí tenéis para descargarlo y, bueno, pues vamos allá. El Memorias es este programa que veis aquí. Es un programa que el que haya trabajado con el Memoria CPE no tendrá ningún tipo de problema en trabajar con este programa, porque es absolutamente, la forma de trabajar es similar. Y lo que intenta este programa, el objetivo de este programa es justificar tanto el proyecto básico como el proyecto de ejecución con toda la documentación necesaria de esa memoria, de ese pliego de condiciones, de ese medicina y presupuesto, incluso el poder meter aquí todos los planos. Entonces, básicamente es un programa que muchos de vosotros ya conocéis, es un programa donde es el centro, nosotros lo vemos como el pivote para esa generación de documentación que se puede hacer con todos los agentes y con todos los compañeros de un proyecto, ¿no? Se puede revisar, se puede dejar de revisar y lo que comentaba, para ver un dato generales, el proyecto básico, no voy a entrar en esto, pero vamos, básicamente lo que veáis es que nos va avisando lo que no tenemos completado y cuando tenemos algo completado simplemente y queremos revisarlo, pues se nos pone en verde y vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, dentro del RITE, ¿qué afecta aquí el programa de memorias? ¿Qué hemos hecho dentro del programa de memorias? Pues en primer lugar, en el proyecto básico, no es necesario hacer el cumplimiento del RITE, salvo que se quiera. Si se quisiera, simplemente tendríamos que darle aquí a obtener reglamento de instalaciones, porque por lo que sea, os lo está exigiendo la administración por alguna circunstancia, normalmente no se exige, pero si os lo exigiera, pues simplemente en proyecto básico, en cumplimiento de otras reglamentaciones, pues no tendríais que darle aquí. Ya está. Como sabéis, el RITE tiene dos partes, ¿no? Tiene el HE2, que no deja de ser un parrafito, o sea, de código técnico, el código técnico vincula al RITE mediante el HE2, la exigencia básica H2, y para justificar la exigencia básica H2, pues hay que justificar el cumplimiento del RITE. Ya está, no hay más, hay un link ahí, hay un parrafito y poco más, ¿no? Entonces, que sepáis que es el proyecto básico y donde os encontráis ya es en el proyecto de ejecución. Entonces, antes de pasar aquí al proyecto de ejecución, el proyecto de ejecución ya tenemos, ahora veremos dónde está la palabra RITE. Simplemente que sepáis que hay una parte que a mí lo veo muy interesante dentro del Memorias, que es el resumen de fichas, ver tanto la memoria descriptiva, constructiva, sistemas de accionamiento de instalaciones, cumplimiento, etc. Aquí podéis ver de dónde viene cada aplicación o si se ha hecho mediante un asistente, como ahora veremos, o mediante un PDF o mediante el programa, ¿no? Entonces podemos ver que, pues en este caso, si nos situamos en el HE2, que es el RITE, pues vemos que en este caso vemos que viene el H2 viene de CPKM. Y vamos a ver esto y vamos a ver qué otras opciones tenemos, ¿no? Y entonces, ¿dónde aparece el RITE? El RITE aparece aquí, en proyecto básico. Si nos vamos al cumplimiento del CTE, por energía, pues tenemos condiciones de instalaciones térmicas. Vamos a ver que va a aparecer tanto aquí, y ahora veremos las opciones que hay, como en cumplimiento de estos reglamentos, y aquí vemos el RITE. Realmente, rellenando del CPKMEP vienen ya las dos partes, ¿vale? Del CPKMEP, aquí ya vemos que viene el documento que nos ha enseñado antes Gaspar, es idéntico, ¿vale? Simplemente es el mismo, ¿vale? Pero vamos, para que veáis cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, este mismo documento, ¿cómo se puede hacer? O bien pone del CPKMEP, como nos dice aquí, que viene, porque lo hemos exportado
hemos compartido con BinServer para trabajar con el resto de compañeros, con la gente de estructuras con CIPECAD o con la gente o poder visualizarlo en realidad aumentada o realidad virtual o poder verlo con el móvil. O sea, para cualquier cosa se puede utilizar esa exportación y os animo a que, pues, a que lo podáis hacer. Y lo que veis aquí cuando nos metemos en una parte de BinServer, tenemos la opción de un texto introducido. Dice, oye, que yo realmente no quiero esta parte del RITE, quiero hacerla manualmente. Quiero escribirlo copiando y pegando con el formato. Ningún problema. Tenemos un Word básico, lógicamente, pero suficiente por si quisierais vosotros copiar y pegar textos y lo quisierais hacer, pues os animo que si queréis hacerlo, pues aquí lo tenéis y podéis escribir aquí lo que queráis, ¿vale? Se puede escribir la justificación o copiando de un documento que tengáis o lo que vosotros queráis y eso se podría hacer. Y otro de los puntos que también se puede hacer, que sepáis, es mediante un PDF. Por ejemplo, yo puedo tener un PDF, puedo seleccionarlo y yo aquí tengo un PDF porque me han pasado un compañero el email del PDF. Bueno, pues es un método tradicional que se puede hacer y entonces simplemente se puede poner, se puede abrir y mediante esta opción pues podemos ver si realmente, mira, esto es lo que me han pasado, que es la verificación del RITE. Me lo han pasado por PDF, porque me han pasado por correo. Lógicamente recomendamos pues, BinServer porque es más práctico, pero bueno, que sepáis que existe esta opción también. Y bueno, y aquí pues podéis visualizarlo como he visto ahí, o cuando ya lo tenéis cargado, porque estáis repasando cosas, también lo podéis visualizar siempre, ¿no? Entonces esto se introducirá dentro de la justificación de vuestro proyecto. Y entonces en el momento que estaría justificado, podéis darle a que está revisado y desaparecerá el punto rojo que tenéis, pues desaparece, ¿no? Eso es una forma, lo quito de nuevo para que veáis. Entonces tenemos la opción de CIPECAD, como hemos visto, que ha trabajado Gaspar, o el compañero que sea, o nosotros mismos, y al exportarlo ya directamente lo podemos coger, meter un texto, porque tenemos en un formato, en un editor de texto, tenemos varios textos hechos y queremos copiar y pegar, mediante un PDF o también mediante un asistente. Entonces, mediante un asistente, lo que nos permite hacer es iniciar asistente y el programa pues nos preguntará ciertas cosas necesarias y, digamos, impepinables para que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, si es la instalación térmica, ¿qué tipo es? Si es industrial o no, si es nueva construcción o ampliación o existente, y las temperaturas de, pues eso, la latitud, ¿vale? Podemos poner 40 grados, la altitud, podemos poner 13 metros, 30 grados, 22 grados de humedad relativa. O sea, aquí es a mano. Lógicamente, si viene de CIPECAD ya lo tenemos en CIPECAD, o podemos generar los listados y hacerlo aquí, ¿no? O sea, eso simplemente es como vosotros queráis. Aquí podemos poner, yo qué sé, temperatura 6, temperatura terreno 15. Podríamos ir con un asistente y aquí podríamos introducir a mano, lógicamente con CIPECAD ya está metido, pero bueno, aquí se puede meter a mano si quisiéramos, pues toda la producción de calentadores, de sistemas solares y meter aquí pues todo lo que nosotros queramos, tanto de instalaciones de ACS como mixtas si tuviésemos, de calefacción, de refrigeración, con la potencia, si la distribución es por conductos, si tiene recuperador de calor o no. O sea, todo lo necesario que necesitamos, el caudal de extracción que había comentado antes Gaspar, pues con todo esto nosotros lo que tenemos, aquí no puedo poner referencia, no, lógicamente, pero vamos, lo que quiero comentaros aquí simplemente, para ir un poquito más rápido, es que tenéis un asistente en el cual podéis completar y, pues bueno, os generaría esa documentación que vosotros queráis. Lógicamente esa es una opción, pero lo normal será normalmente que habéis trabajado bien con CIPECAD o bien tenéis un PDF que se os ha generado el compañero de turno y lo podéis tener, pero que sepáis que también existe pues el asistente y este asistente, pues lo que os comentaba, esto lo que nos permite es tanto completar este cumplimiento de estos reglamentos como automáticamente también se nos genera el H2, ¿no? Hay más partes que yo creo que debemos tener, hay más partes que es la parte del RITE que no hemos nombrado, pero al trabajar con programas que están conectados lógicamente con generador de precios es el pliego de condiciones. Si nos ponemos el pliego de condiciones, pues vemos que aquí tenemos RITE y nos saldrá RITE pues en más sitios, ¿vale? O sea, aquí tenemos el tema del pliego de condiciones, tenemos el tema del presupuesto, no hay que decir, vamos, que lo sepáis que lógicamente pues al trabajar con el generador de precios pues se tiene una adaptación al nuevo RITE con los equipos, ¿no? Nosotros hemos contacto con los fabricantes todo lo que tengan que hacer, fabricante de tuberías, de aislamientos, de equipamientos, de lo que sea, pues que sepáis que se adapta y entonces tanto pliego de condiciones, como condiciones de presupuesto y bueno, y los planos, porque los planos están así, también están adaptados al nuevo RITE. Entonces yo creo que es una parte que es importante. Si nos vamos al resumen, creo que he puesto al final el PDF,
vemos aquí cómo pondrá, si he puesto aquí, CPCAM-MEP, voy a ver para que veáis aquí cómo sería con el PDF. Si nos situamos aquí, para que quede claro cómo sería. Entonces nos situamos y si nos situamos en PDF justo aquí, y ya pues esto nos aparecería ya con la parte de PDF y ya se acaba, ¿vale? Simplemente es eso para que veáis y sería pues un estilo de mediante existente, ¿no? Que es la parte que estaba comentando. Bien, dicho eso, la parte, digamos, de CPCAM-MEP ya tenemos cómo conectar una parte de CPCAM-MEP. Hemos estado viendo también cómo es la parte de OpenMemoriaCT para poder generar esa parte de memorias, pero lógicamente el RITE podemos hacerlo con otras herramientas. Podemos utilizar este Premium Memorias y hacer nuestro listado o hacer nuestra documentación, si queremos hacerlo más avanzado, y para ello pues vamos a ver, por ejemplo, pues que también se puede utilizar el CPP Bloats, que es ahora como Gaspar nos lo va a enseñar un poquito qué novedades hay, que se puede verificar esa justificación de temperaturas o de porcentaje de pérdidas. Tenemos un programa que es para sistemas hidrónicos, que es el CIPHVAC Hydronics. Y por último, hay una parte que ya he pedido al anterior RITE y este también lo pide, pero que se puede hacer si queréis, en el momento pues os los den. Anteriormente no se demandaba, y aunque lo diga el RITE, que sigue estando ahí, eso no ha cambiado, que esa es la verificación de condiciones, digamos, de opciones, ¿no? De decir, oye, tengo esta opción, voy a hacer este diseño, pero tengo que justificar que he establecido pues otros cálculos de simulación, he simulado otras opciones, ¿no? Y eso pues Gaspar nos va a enseñar un poquito cómo eso se podría hacer perfectamente con el programa de CIPETEL H Plus o CIPETEL Plus, los programas que tenemos de simulación energética, se podría hacer perfectamente. Y dicho esto, pues Gaspar, yo te voy a pasar si quieres el control y yo creo que cuando tú quieras, pues nos pones y yo creo que para ir terminando es eso, esa parte, digamos, final, que es muy interesante también. A ver, mostrar mi pantalla. Vale, a ver. ¿Se ve ya la pantalla? Sí, se ve con el load. Sí. Perfecto. Bueno, pues eso, por continuar con lo que estaba comentando Benjamín, ¿no? De todos esos programas que al final pueden aportar algo al RITE, ¿vale? CIPETER-LOAD sería el primero. CIPETER-LOAD lo conoceréis ya prácticamente todos. Lo que nos ofrece es el cálculo de las cargas térmicas, que después, pues con este flujo de trabajo OpenBIM, puede ir nutriendo a los distintos programas que dimensionan instalaciones o que calculan esas instalaciones, ¿vale? Aquí poco que comentar, o sea, hemos incluido en los recintos predefinidos esas condiciones de las temperaturas interiores de diseño para que sean acordes a las del RITE y es tenerlo en cuenta y ya está. Después, esto sería en cuanto a las condiciones interiores de los recintos. En cuanto a las condiciones exteriores, pues cuando seleccionamos el emplazamiento para el cálculo de las cargas térmicas, os recuerdo lo que he comentado antes, que ahora necesitamos estar con esos niveles percentiles del 99 y del 1%. Aquí un cambio importante también que hemos implementado en esta última versión de CIPETER-LOAD, desde la publicación de la versión en la 2022A, es la posibilidad de importar datos, ¿vale? Hasta ahora teníamos la base de ASRAE en la que seleccionamos, aquí tenéis el nivel percentil que queremos que determinen esas temperaturas que vamos a utilizar en el cálculo, ¿vale? Y la novedad es que, aparte de esto, pues tenemos la posibilidad de, a partir de estos 4 datos que nos piden, esos 3 datos de calefacción, 3 de refrigeración y el emplazamiento tal cual, pues generar toda esta amalgama de parámetros que utiliza, temperaturas mensuales, oscilaciones, etcétera, que utiliza Loads para calcular. Como ayuda, pues el mismo mapita que tenéis dentro de CIPECAM-MEP lo tenéis aquí dentro de CIPETER-LOADS, en el que podréis seleccionar el emplazamiento. Y una vez más, pues aquí tenéis lo comentado ya del nivel percentil, ¿vale? Entonces, esto sería en cuanto a CIPETER-LOADS. Después, también os lo ha comentado Benjamín, pues Hydronics. Hydronics es la aplicación que tenemos ya integrada dentro de este flujo de trabajo OpenBIM, dentro de BIM Server para el diseño de las instalaciones de distribución de agua de esos equipos de climatización, ¿no? Estamos muy encima de este programa, estamos mejorándolo mucho. Queremos que en las próximas fechas pues, se amplíen las capacidades que tiene, pues
de alguna forma integrando fabricantes, integrando más cálculos, etcétera, etcétera, pero a día de hoy ya tenéis posibilidades de interactuar con estos cambios del RITE. Por ejemplo, el tema de las pérdidas de calor. Este programa las calcula. Tiene tuberías, en las tuberías defines materiales, defines espesores de aislamiento, tienes potencia de equipos, tienes condiciones exteriores y condiciones de recintos. Entonces, el programa te puede comprobar. Es opcional. ¿Vale? Lo tenemos como opcional dentro de las opciones de dimensionamiento, pero en este caso, pues en este ejemplo, lo tenéis activado y es la comprobación de ese porcentaje de pérdidas. Aquí, si os fijáis, me está diciendo que hay una cosa que no se cumple, que es la del flujo de calor. Ahora, en la distribución de agua caliente estoy por debajo de un valor máximo. Si le doy a consultar comprobaciones, pues aquí tengo que esa comprobación que yo tengo generada por defecto, cuando creo las obras, de que en toda instalación térmica por la que circulen fluidos o sujetos a cambio de estado, las pérdidas no superarán el 4% de la potencia máxima que transportan, pues en este caso no se cumple. Según el equipo de producción que tengo yo definido, el 4% está en 1880 vatios y tengo unas pérdidas de 2085. Pues no se cumple. ¿Qué tengo que hacer? Pues actuar sobre la distribución de tuberías, ampliar aislamientos, mejorar, optimizar la distribución, como hemos comentado antes en CIPE-CAME, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, cambiar el tipo de producción y saltara al siguiente, pues las pérdidas siguen siendo las mismas, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Las pérdidas de calor siguen siendo las mismas, pero el porcentaje ha hecho aumentar esos 1880 vatios a 2100, porque el 4% de 68 pues no es el mismo que el 4% de 60, ¿vale? Básicamente. Entonces, esto es lo que ofrece Hydronics, aparte de temperaturas en emisores, ayudarnos a diseñar la instalación de distribución y podemos tener presentes todas esas consideraciones que especifica el RIT, ¿vale? Y después, por último, pues también comentaros Ibetermache Plus. Ibetermache Plus, esta sí que todo el mundo conocerá esta aplicación, nos ofrece el certificado de eficiencia energética, nos permite el cumplimiento del H1, del H0 y del H4 también. Y, claro, una parte importante de la certificación es el tema de las medidas de mejora, ¿no? Medidas de mejora, lo que viene a ser propuestas alternativas a nuestro diseño de la instalación para proponer otros sistemas, mejoras, cambio de ventanas, cambio de lo que sea, ¿vale? Entonces, todas esas alternativas, esas mejoras, como comentaba Benjamín, eso el RITE lo pide desde hace ya tiempo. No sé, a lo mejor no es lo que no se suele hacer siempre o no se exige con el nivel que se debería, pero hay que hacer esas medidas de mejora. El nuevo Real Decreto de Certificación también especifica que esas medidas de mejora son obligatorias para todo tipo de proyectos. O sea, esa valoración económica de las alternativas antes se recomendaba, ahora se debe incluir en todo certificado, aunque sea de obra nueva. Entonces, tanto para la certificación como para el RITE podemos utilizar HE Plus y el cálculo que hace de la instalación de los consumos para analizar la eficiencia de esas medidas de mejora y proponerlas como alternativas o incluso también pues, interactuando con IPTERM Improvements Plus, hacer la valoración económica de esas medidas de mejora. Cuando el programa tiene calculada la instalación, ya tenemos un certificado, tenemos unos indicadores, ¿no?, de consumo energético, de un caso concreto, podemos aplicar cambios sobre el edificio y analizar la nueva medida de mejora, pues todo eso lo podemos también exportar al programa IPTERM Improvements Plus y ahí hacer esa valoración económica, ¿vale? Aquí tenéis pues, todos los listados que genera el programa, calificación, etcétera, etcétera, y la posibilidad aquí de medidas de mejora de exportar a CIPETERM Improvements Plus. CIPETERM Improvements Plus lo que hace es, de todas las alternativas que le enviemos, él hace una valoración económica, ¿vale? Entonces, nos compara los distintos casos que nosotros proponemos. No sé, en este caso, esta obra, por ejemplo, tiene un sistema hidráulico que supone un consumo energético
y un sistema de VRF pues, que supone otro consumo energético. Calefacción, para refrigeración, para agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. Y lo que nos ofrece es, en base a los consumos y a los precios que nosotros estimemos, ya sabemos cómo están los precios a día de hoy, pues estimemos de la energía para cada uno de los vectores energéticos, el programa pues, nos propone una comparativa. Nos ofrece pues, tiempos de retorno, bueno, dos listados nos ofrece un balance energético y un análisis de las medidas de mejora, en el que podemos comparar tantas alternativas como queramos, todas las que hayamos simulado con Cibetres Tour, las podemos exportar y aquí analizarlas, y aquí pues, nos va diciendo pues, cuál de los sistemas o cuál de las alternativas es más eficiente o más interesante a nivel económico, ¿vale? Entonces, todo esto, pues ya que el RIT del oxígeno, pues queríamos comentároslo para que sepáis que tenéis esta posibilidad, no solo para la certificación, sino también para el RIT, como comentaba Benjamín. Y no sé, Benjamín, algo que se me haya quedado. No sé, hemos estado respondiendo también, hemos estado respondiendo por el chat bastantes preguntas que nos estáis haciendo y bueno, yo creo que más o menos llevamos la estimación que teníamos de este webinar era 45 minutos, llevamos ya casi 50 y yo creo que, pues, que el tiempo es solo para vosotros. La idea es, hemos intentado responder cualquier duda que tengáis también, que sepáis que tenemos el soporte técnico. Pensamos que la versión 2022 os animamos a que los que no la tengáis, pues os actualicéis, porque realmente os subís, digamos, a este tren de nuevas actualizaciones de normativa y más prestaciones que hoy no da tiempo a explicar, pero que vamos, que estamos haciendo y que vais a poder disfrutar, sin duda. Entonces, bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí si quieres, Gaspar, y bueno, volvemos a hacer más webinars, más con otras cosas más específicas dentro de la parte de climatización, pero bueno, yo creo que hoy para tener un aspecto general pues es suficiente. Y nada, agradeceros que hayáis estado atentos. Pues el vídeo lo podréis ver posteriormente en YouTube y bueno, ante cualquier tema que necesitéis, pues lógicamente estamos a vuestra disposición y en el departamento de soporte técnico encantado de poder ayudaros. ¿De acuerdo? Gaspar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a todos. Un saludo. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.